Lo primero de todo, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, a los asociados de la EMBA, a los asociados de la CLEP, a los asociados de AMEBA y sobre todo buenas noches y muchísimas gracias a Miguel Jiménez, entrenador de formación básicamente, en este caso en Vázquez Zaragoza, los que tenemos la suerte de conocerle, pues un tipo, perdóname Miguel que lo diga así, un tipo que cuando habla los demás tenemos que escuchar porque siempre sacamos algo importante y es una auténtica gozada el tenerte aquí. Decidimos en su momento, hablando con Miguel, que bueno, queríamos algo de espacio, de los problemas que nos podemos encontrar con peques en los campos que siguen el balón, no son capaces de conocer muy bien los espacios y cómo podríamos ayudarles a esos peques a que reconozcan espacios y opciones. Y Miguel, pues por suerte, porque es amigo también, pues dijo que sí, que se metía en este lío y yo me callo, todo tuyo y cuando quieras, lo que quieras. Vale. Pues nada, muchas tardes, casi noches ya a todos. Agradecer a EMBA, a la Asociación de Entrenadores Navarros de Baloncesto, el que me hayáis invitado a poder exponer todas mis ideas que voy intentando plasmar en mis entrenamientos, llevándolo a la práctica y además ahora, pues como no hay ni clinics, ni... Afortunadamente sí que hay intercambio de información, pero sí que nos falta un poco ese contacto. Pues bueno, vamos a intentar, voy a intentar poner en todo este documento varias cosas, y digo varias, porque al final cuando estaba acabando la presentación, siempre dices, buah, pues a lo mejor meto esto, a lo mejor meto lo otro, me falta alguna cosita, pero bueno, yo creo que lo más importante está. Lo dicho, agradecer a la Asociación Navarra de Entrenadores de Baloncesto el que me podáis invitar, personalizándolo en Luis, que lo conozco personalmente y también es una gozada contigo el poder hablar de baloncesto y espero que las cositas que vaya metiendo, que además son fruto un poco de la evolución que he tenido durante quizá los últimos meses en verano. Hay cositas que no hacía y ahora estoy empezando a hacer con mis niños, que son preinfantiles, pero que hay muchas cosas que debido a la heterogeneidad del grupo, porque es un grupo que viene nuevo, cada niño viene de un colegio en el club, los hemos fichado y vienen de clubes diferentes y en realidad estoy haciendo un trabajo de mini. Vais a ver vídeos de ellos y ellos son en realidad preinfantiles, pero estoy haciendo con ellos un trabajo que podría estar haciendo perfectamente en un segundo año, en un periodo de un segundo año que podría llevar con ellos en categoría Levin. Como subtítulo, pues bueno, pongo ideas para poder entrenar, porque os pongo al final unas conclusiones, os pongo unas reglas de juego que yo tengo en minibásquet y que también traslado a canasta grande. Incardino mucho lo que es la transición de canasta pequeña a canasta grande. Ese año, esos 2 años me parecen muy importantes y hay muchísimas cosas que trabajo en alevines que sigo trabajando en preinfantiles. A ver, en cuanto a contenidos, tenéis pilares de nuestro trabajo, son 2 ideas fundamentales, algo más teórico, pilares de nuestro trabajo para el spacing en minibásquet. Luego os voy a hablar de fundamental, los fundamentos individuales a dominar, qué hábitos tienen que tener o tienen que empezar a tener los niños a la hora de empezar a dominar el espacio y el movimiento. Ahora hablaré de ellos en el punto 1. Luego ya me voy a meter con la gestión del movimiento y qué reglas de funcionamiento tengo yo en los equipos, sobre todo en categorías benjamines y alevines, pensando también en esa categoría preinfantil. Luego la gestión del espacio, también reglas de funcionamiento y luego un pequeño catálogo de ejercicios que hago con los niños. A la práctica, tareas, juegos y ejercicios. Y a modo de conclusión, un último apartado en el que pongo diversas ideas o directrices que marcan mucho mi trabajo. Bueno, voy con el primer apartado, aunque creo que lo veis como, Luis, lo veis como... Lo estoy vemos viendo. en la presentación que tienes.
Ahora lo veréis mejor. Ahora lo vemos en grande. Vale, venga, hecho. Vale, me meto con la primera diapositiva. Los pilares fundamentales que nos deben guiar el trabajo en Space en Minibásquet considero que son dos. Uno sería el movimiento. Evidentemente los dos están relacionados, pero habrá tareas y reglas que nos van a servir para un apartado y otras nos van a servir para otro. Uno sería el movimiento. Me hago diversas preguntas a la hora de desarrollar mi teoría espacial y mi trabajo en cuanto al Space en Minibásquet. En cuanto al movimiento, ¿cómo me muevo? Y es fundamental aquí la técnica individual. Vais a ver luego en ejercicios que no pongo hincapié en lo que es propiamente la técnica individual, no hago nada analítico, pero vais a ver que en la propia esencia del juego del ejercicio hacen que los jugadores empiecen a aplicar técnica individual incluso sin balón a la hora de moverse, a la hora de crear fintas de recepción, a la hora de crear puertas atrás. Otra pregunta importante es hacia dónde me muevo, y es indicativo o hace referencia a la relación con el espacio ocupado con respecto a los demás, con respecto al balón y con respecto al resto de compañeros. Y evidentemente es una pregunta que siempre le hago a los niños, el por qué y el para qué. ¿Para qué me muevo? Pues para volver a recibir, para dejar un espacio vacío o para generar un camino, una estela para un 1 contra 1. Eso lo veréis, que luego también tengo hasta vídeos con los peques. Y en el segundo bloque o pilar que marca el spacing, en este caso en minibásquet, pero también en baloncesto, como os pongo en el título, sería el espacio, el segundo pilar. ¿Qué espacios ocupo y ocupamos? Porque hay una relación con respecto al resto de jugadores. ¿Y cómo los ocupo? O para qué los ocupo también es importante. Vais a ver que tengo reglas en función de qué espacio está ocupando el jugador. Hay espacios mucho más sensibles en la pista y otros que sirven como apoyo para el resto de jugadores. Y en ellos voy a realizar diferentes acciones en función del espacio en el que estoy. Vale, pasamos al segundo punto. Y esto, la verdad es que al final siempre hacemos, todos los entrenadores creo que ya lo tenemos muy interiorizado, la relación que hay entre la táctica, que quizás es el tema que más me ocupa a mí, pero evidentemente hay un trabajo de técnica individual y es fundamental. Sin esto, considero que luego el trabajo que vayamos a hacer de spacing no va a tener el fruto o no va a verse tan optimizado como nos gustaría. El primer fundamento individual, y es lógico, es el pase. El pase en cuanto al pasador. Luego veis en el tercer punto que hablaré del pase en cuanto al receptor. Iniciar, como primer punto o premisa, en cuanto al pase, iniciar lo antes posible el pase una mano sobre bote. Me parece fundamental. En categorías de escuela, que son 2013, 2014, 2015, evidentemente los niños necesitan hacer agarres de balón y demás, pero en benjamines considero que el trabajo que tenemos que hacer, hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la hora de fomentar la toma de decisiones. Evidentemente hay un trabajo de técnica individual, pero también de toma de decisiones en cuanto al pase sobre el bote. A partir de benjamines es importantísimo que empiecen a, evidentemente no dominarlo, pero sí a familiarizarse con este gesto técnico que nos va a propiciar el poder tomar decisiones muchísimo más rápido y que el balón llegue a su destino, al receptor. Evidentemente, el segundo punto, el hábito de levantar la vista. Y esto también es muy importante, la toma de decisiones para ellos. En una charla, y es una manía que tengo yo a la hora de expresarles a ellos que tienen que levantar la vista, yo no les digo pasa o yo no les digo tira, sino que yo les digo que levanten la vista. La toma de decisiones queda en ese momento para ellos. Y si nos quedamos sin bote, ¿qué ocurre? Otra de las cosas que estoy trabajando durante los últimos años, no solo para pasar, también para finalizar, es el segundo punto, es el pie de pivote. En muchísimas ocasiones nosotros los entrenadores nos ponemos a realizar ejercicios y tareas en las que los niños levantan un pie, quedan fijado o dejan fijado ese pie de pivote para poder pasar. Pues bueno, en diversos juegos, en diversas tareas propias específicas de pase y de pie de pivote, sí que les meto la expresión y este gesto de exprimir el pie de pivote, es decir, levantar ese pie de pivote
apurar aún más un espacio que yo tengo al que tengo derecho, levantar ese pie de pivote y pasar cuando el pie de pivote lo he levantado y antes de apoyarlo. Pues bueno, ahí ganan muchísimos ángulos de pase. Pues eso también lo trabajo con ellos, pensando en la técnica individual, pero en un futuro en la táctica. Como tercer punto tengo ya en el receptor la famosa frase que seguro que habéis escuchado todos de es que no me pasan. Seguramente ocurre más con benjamines. Pues bueno, la pregunta que les hago yo es, bueno, ¿te mueves todo lo posible para quedarte solo? Y lo más probable es que el niño os diga que no se mueve, y lo que pretendemos es que al principio hay un hábito de movimiento. Luego sobre ese caos, que os lo pongo, ya trabajaremos. Y luego hay otra cosa muy importante que ocurre muchas veces cuando, sobre todo en categorías de minibásquet, nos enfrentamos a equipos superiores físicamente, es el tema de la utilización del cuerpo. A pesar de a lo mejor tener un año menos, nosotros si somos capaces o tenemos el hábito de empezar a chocar, yo tengo otra expresión con los niños, es de quien choca gana. Pues no sé si lo habréis sufrido, yo lo he sufrido muchísimas veces y lo sigo sufriendo. Y este año lo seguiré sufriendo. Son preinfantiles, pero en cuanto a las recepciones en lo que es en distancias de línea de 3, pues con una línea de pase muy, muy asfixiante, pues bueno, nuestros críos no son capaces de chocar, de utilizar el cuerpo. Y luego viene también relacionado con la recepción el tema de chocar, el moverme. El moverme, traspasar, y esto es algo que tienen que tener interiorizado en muchos juegos, en muchas tareas, luego en tareas reducidas, en 2x2, en 3x3, el pasar tras moverme. Eso luego haré hincapié en él, sobre todo en benjamines. Me preocupa más luego qué connotaciones tiene el moverme después de pasar. Luego os diré soluciones u opciones que se van abriendo conforme van progresando los niños y van creciendo. Y también me parece fundamental el hábito de la puerta atrás. A partir de benjamines también lo podemos empezar a trabajar. Habría ahí juego sin balón, uno que sería el juego sin balón o el movimiento justo inmediatamente después de haberme movido, que yo creo que lo interiorizan muchísimo más rápido. Y luego el segundo hábito o el último que os he puesto aquí, que sería la puerta atrás, que nos cuesta un poquito más el meterlo. Bien, en cuanto al punto tercero de la gestión del movimiento, os voy a hablar de las reglas de funcionamiento, primero de este primer pilar básico que os quiero exponer, el movimiento. Pues bien, ¿qué trabajo yo en benjamines en cuanto al movimiento para estos niños nacidos en 2011 y 2012 para esta temporada? En un primer estadio, la interiorización o el hábito de pasar y moverme. Simplemente, ¿dónde? Me da igual, pero que sean capaces de crear ese hábito, de moverme. Sobre ese caos ya lo organizaremos nosotros después, pero primero tenemos que tener esa chispa que necesitan los niños de interiorizar ese pasar y moverme. En un segundo estadio, quizá en benjamines de segundo año, una vez que ya hemos dominado ese pasar y moverme de manera inmediata, paso y corto a canasta. Luego va a tener connotaciones en cuanto al 1x1 del receptor, pero de eso ya hablaré. Pues bien, en ese segundo estadio tendríamos el pasar y cortar a canasta inmediatamente. En benjamines vamos a tener y conseguir muchísimas ventajas, pero conforme vayan pasando los años y las categorías, yo creo que todos sois conscientes o todos lo estáis viviendo, que pasando y cortando no es suficiente. Esto nos va a liberar espacios y vamos a encontrar soluciones después para el 1x1 que luego os indico. Luego otra regla que tengo también con los benjamines es nunca quietos. En 3 segundos tienen que moverse, y luego la expresión que quiero que ellos sepan o conozcan es que si no me pasan es que a lo mejor no me ven, y si no me ven es que a lo mejor no me muevo. Si ellos son capaces de interiorizar esta regla, van a ser capaces de participar muchísimo más a la hora de recibir y colaborar con el resto de compañeros. Y luego también tengo, quizá en ejercicios de pase más analíticos, el inicio de la comunicación visual, en enseñar la mano si quiero el balón. Más que nada porque luego tiene un desarrollo en el trabajo de puerta atrás para indicar a mi compañero si quiero el balón o no.
me he ido de... Vale. Eso en cuanto a benjamines. Y ahora empieza a complicarse, ¿vale? Y me he complicado. Pero yo creo que me voy a expresar bien y lo voy a poder trasladar. En cuanto a alevines, os he mencionado el tema de pasar y cortar. Primero moverme, en benjamines, primero moverme, después pasar y cortar. Pero quizá en alevines esto se empieza a quedar, quizá cuando tenemos oposición y el nivel de los dos equipos es parejo, empezamos a ver que no es suficiente y qué soluciones podemos encontrar. Hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Dónde voy tras cortar a canasta? Primero les hemos metido pasar y moverme, nos daba igual dónde. Ese caos lo estamos empezando a organizar. Paso y me muevo hacia canasta, pero también es muy importante dónde voy después de cortar a canasta. No tiene los mismos efectos en la defensa y, sobre todo, voy a ayudar más o menos a mi compañero al que acabo de pasar. Además, cada vez se consiguen menos ventajas de recepción en el corte, como os acabo de indicar. Pues debemos plantearnos que el movimiento traspase, además de ser un movimiento para intentar volver a recibir, tiene que ser un movimiento generador de espacios para el compañero que acaba de tener el balón y al que le podemos seguir ayudando para que él pueda generar una ventaja en su 1 contra 1. De ahí que nos planteemos un estadio siguiente. Después del pasar y cortar, introduciríamos, o voy introduciendo los niños en alevines, el pasar y alejarme del receptor. El objetivo, pues como os indicaba, el generar un espacio para mi compañero y llevarme tras de mí al defensor. Pero, y esta es la siguiente pregunta que nos va a llevar al siguiente escalafón del movimiento en minibásquet. Y si seguimos sin conseguir ventajas tras movernos, si a pesar de pasar y alejarme de mi compañero al que acabo de pasar, aún así no tenemos ventaja, pues bueno, un siguiente estadio sería atacar la estela. Y en ella, en este concepto, yo le llamo así, ahora lo vais a ver mediante gráficos, es qué situaciones podemos encontrarnos para poder generar unos por unos. Y ahora vais a ver que se va mezclando todo, el pasar y cortar, el pasar y alejarme, el pasar y ir al mismo lado del campo donde está mi compañero que tiene el balón, pasar y cortar a canasta, dividir y doblar, dividir y pasar a mi compañero e irme al mismo lado del campo donde está él. Bien, como clásicos o típicos, en cuanto a atacar, lo que yo denomino atacar la estela, es situaciones que podemos encontrarnos tras pasar y cortar. Pues tendríamos un pasar y cortar clásico, a lo mejor el más clásico sería cuando el 1, en el primer gráfico en el que tenéis a la izquierda, ese pasador, el 1, en vez de irse a la misma esquina de 2, se va al lado contrario. Pero aquí vamos a fomentar de una manera más agresiva el que el 1 se lleve a su defensor a la esquina para que 2 pueda jugar contra su defensor un 1 por 1 y ataque un espacio que acaba de dejar totalmente liberado 1. Otra situación que veis en el siguiente gráfico es pase de alero a la esquina y un corte y me voy al lado contrario, a esquina contraria. A partir de ese corte y en el que yo, el jugador número 2, acabo de pasar a mi compañero de esquina, he dejado otro espacio liberado para que mi compañero, en este caso 1, sea capaz de generar una ventaja en el 1 por 1, sea capaz de tener espacio para poder seguir generando ventajas, o bien para finalizar él, o bien para dividir y doblar. ¿Qué más situaciones se pueden dar? Pues bien, aquí relacionado con la gestión del espacio, ya no es solo movimiento, sino con la gestión del espacio, doy un pasito más. Si veis en el primer gráfico, en el de la izquierda, los jugadores ya no adoptan una situación tradicional en el que puramente el centro de la pista está ocupado por un jugador, sino que yo a partir de alevines del segundo año empiezo a meter esta situación. Evidentemente cuesta muchísimo,
y es un trabajo que va de cara a preinfantiles e infantiles, pero en infantiles ya tiene muchísimos resultados. Evidentemente, pues bueno, si el trabajo es el mismo en el club, pues esos niños seguramente se podrán ver beneficiados de ese trabajo y de esa estructura de juego, pero a lo mejor hay un entrenador que los coge en preinfantiles o infantiles que no opta por semibases. Yo opto por ellos y luego os explicaré el por qué, porque nos da muchísimas más opciones de poder trabajar con los espacios y con el movimiento. Cuando veáis aquí un icono en rojo, es que hay un vídeo, lo voy a poner, a ver si se ha abierto y lo voy a compartir con vosotros. Vale, ahora creo que lo veis, ¿verdad? Sí. Vale, en esa situación de semibases, aquí en un trabajo, muchas veces me pongo rutinas de... Estos son los críos preinfantiles que estoy con ellos. En una situación de semibases, en un trabajo rutina de pases, en la que queráis meter, exprimiendo el pie de pivote, trabajando con mano izquierda, agarrando el balón, sin agarrar, se están pasando el balón y con un aviso del entrenador no saben quién va a atacar, ¿de acuerdo? Va a atacar el que tiene balón cuando grita el entrenador ya. El que no tiene balón es el que corta desde posición de semibase y a partir de ahí somos capaces de generar esa ventaja. Evidentemente, en la posición de semibase, si yo corto, podría tener esa opción de poder recibir, pero si no recibo, también estoy ayudando a mi compañero para que él pueda atacar. ¿Vale? Lo grabé con ellos para que vieseis un poco la idea de, no solo en gráfico, en pista, sino la idea de trabajo. Vale, ahora he dejado de compartir. Vuelvo a la presentación. Vale. He puesto otro ejemplo quizá muchísimo más evolucionado, pero que se podría dar. Y les tendríamos que dar solución a los niños. Este que veis, el de la derecha. También como consecuencia de la gestión del espacio, los espacios que vamos a ocupar, pues bueno, en mini, en categoría Levin de segundo año, yo empiezo a utilizar esa posición de poste bajo como consecuencia de un corte anterior del lado contrario y en el que la función primordial de ese jugador número 1 es más bien de pasador. O sea, ya no es tanto de generar esa posición para que un jugador grande aproveche para especular, sino en posiciones de poste bajo, ya os digo, como consecuencia de un corte anterior del lado contrario, sea capaz de pasar a sus compañeros. Pues bueno, quizá esto no lo trabajamos mucho y quizá el jugador 1, después de pasar al jugador 2, muchas veces lo dejamos quieto. Pues fijaros, como consecuencia de ese movimiento en vertical o en diagonal hacia los dos semibases, si están desocupados, el espacio que deja liberado al jugador número 2 a la hora de poder atacar. En este caso con mano derecha, pero aún tendría más ventaja sobre mano izquierda. ¿Vale? Esto hablo de situaciones ya bastante evolucionadas, ¿de acuerdo? Pero para que veáis que el trabajo de atacar ese espacio que deja liberado mi compañero en el corte genera muchísimas ventajas. Y son situaciones, primero, las más sencillas que identifican ellos muy bien y que son capaces de darles muchísima ventaja a la hora de poder jugar. Esta es un clásico. Paso de diapositiva. Tras dividir y doblar o dividir y pasar, seguir conservando ventajas en el 1 por 1. Pues una división de un compañero desde el lado contrario, pisando pintura, que sea capaz de pasar, seguir corriendo a la esquina en un movimiento natural y ese espacio que acaba de dejar liberado el jugador número 1, el 2 sea capaz de seguir atacando. Eso en cuanto a... Vale, me voy al vídeo. Sería esta situación también en 2 por 0. Jugador que divide. Y a partir de ahí... Miguel, no estás compartiendo el vídeo.
Perdón. Gracias, Luis. Nada, a mandar. Vale, ahora sí. Lo mismo que habéis visto en el gráfico, un jugador que acaba de dividir y otro que aprovecha un espacio de un compañero que acaba de dividir. Esto también lo grabé el otro día para que lo vieseis en pista. Trabajo muy analítico y en el que evidentemente falta muchísimo trabajo, pero para que lo vieseis. Vuelvo a mi presentación. Vale. A ver si me deja. Ahora. Vale, al hilo de... Vale, hemos visto esta de dividir y doblar y esta sería una situación parecida a la de la derecha, en el que el jugador de la esquina pisa pintura también, pasa al jugador número 2 y a partir de esa ventaja que acaba de generar, el jugador número 2 divide. Considero que son reglas muy fáciles para que ellos puedan ir identificando con trabajo, evidentemente, que luego vamos a ver en pista y que os voy a enseñar. Eso en cuanto al movimiento. Y ahora vamos con el otro pilar, que sería el espacio. ¿Qué reglas de funcionamiento tengo yo? De lo más sencillo a lo más complejo, desde Benjamines, años 2011-2012, a Alevines, muchísimo más complejo y evolucionado. Benjamines, muy fáciles, sin interferencias de espacios. Yo hablo, y supongo que alguno de vosotros lo habla con ellos, pues el tema de burbujas, de jugar separados. Luego vais a ver ejercicios que utilizo yo en un segundo estadio. No quería poner el típico del espejo, que supongo que muchos lo utilizáis, un jugador enfrentado con otro, el que tiene balón manda y el que está enfrente de él, si el jugador avanza, el otro retrocede. Pues bueno, eso me imagino que muchos de vosotros lo utilizáis y lo conocéis. Quería enseñaros otros ejercicios. Al igual que el tema del espejo, yo también utilizo otro, el de triángulos. Ya no hay una referencia espacial, sino hay dos, en el que hay un jugador con balón que se mueve sobre bote lateral y otros dos jugadores tienen que siempre respetar un triángulo. Esas rutinas de espacio, por ejemplo, la del espejo y la del triángulo, luego siempre les meto una situación de superioridad en el caso del triángulo, el 2 contra 1, o en el caso del 1 por 1, en el caso del espejo en el que hay dos jugadores, una situación de 1 contra 1, en el que siempre hay incertidumbre. Pues entre el quinto y el octavo pase, el jugador que tiene el balón y que previamente hemos indicado que va a ser el atacante, puede atacar entre el quinto y octavo pase, por ejemplo. Bueno, pues eso sería un poco ese concepto de la burbuja, de respetar los espacios en el campo. Pero, y esto es muy importante también, porque luego lo vemos en la práctica, muchas veces no optimizamos el tiempo de entrenamiento y luego el juego, el minibásquet, nos da las respuestas en la competición. Muy pocas situaciones de ataque estático, sobre todo en benjamines, en 5x5. Si ya de por sí las fases del juego en minibásquet están muy diluidas, la transición, el contraataque, el ataque estático, la defensa, pues evidentemente eso va en detrimento de todo el trabajo que podamos hacer despacio. Quizás les tenemos que dar reglas muy fáciles y muy sencillas, sobre todo en benjamines, porque nos vamos a encontrar situaciones de 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3. Y lo que sí que trabajo con ellos es mucho situaciones de puerta atrás, en un juego muy sencillo, ya sean alevines, benjamines o preinfantiles, como os voy a enseñar luego. Eso en cuanto a benjamines. En cuanto a alevines, os pongo aquí prioridades. Un clásico, 5 espacios, pero vais a ver una evolución. De los cinco espacios, los 3 que hay arriba son los prioritarios, en los que la incidencia del juego en el 1 por 1 es muchísimo mayor. No sé si hay algún estudio estadístico, pero simplemente por la experiencia os puedo decir que los 3 primeros, los rojos, situaciones de 1 por 1, ya sea con balón o sin balón, de puerta atrás sin balón o con balón, se generan muchísimas ocasiones de canasta. Y desde las esquinas no tanto. Yo a los de las esquinas les
Les pongo la regla como de pasadores, por así decirlo. Evidentemente, después de pasar, me muevo para ocupar una posición de las rojas. Pero esos jugadores que están en posiciones grises de esquina tienen menos probabilidades de poder generar una ventaja en su 1-por-1. Quizá tienen más ventaja en su 1-por-1 sin balón, de puerta atrás, que con balón. Pues bueno, aquí hay una continuidad a las reglas que hemos utilizado antes en Benjamines, del tema de las burbujas, del movimiento también, de pasar y moverme, de ocupar esos cinco espacios. En esos 5 espacios todos están abiertos. Los rojos, el 1 contra 1 y la puerta atrás, son fundamentales. Y además en ellos, que aquí no lo he puesto, pero como lo tengo tan interiorizado, en esas posiciones el hecho de estarme quieto atasca todo el ataque. Si yo me quedo quieto en las posiciones grises, en las posiciones de las esquinas no atasca tanto el ataque. En 3 segundos, en esas posiciones me tengo que mover, en las rojas. En las grises, si estoy 5 segundos, no influye tanto sobre la gestión del espacio y del movimiento del resto de compañeros. Pero las 3 posiciones rojas son vitales. Y vais a ver, y ya lo estáis viendo, que la posición central es muchísimo más grande. Eso es una evolución. Esto es como las células. Pues luego vais a ver el por qué. Como segundo punto en cuanto a la gestión del espacio, tiene que haber un afianzamiento y mucho más trabajo de situaciones de puerta atrás, sobre todo de en posiciones rojas, pero también desde esquinas se dan situaciones de puerta atrás. Y no tiene que haber interferencias de espacios. Aquí no trabajo nada de situaciones de manos a manos y evidentemente nada de bloqueos directos. Pero os lo pondré en la siguiente diapositiva, me la salto. Todas las situaciones extras que se puedan dar, digo situaciones extras, situaciones no trabajadas, pero que sean de baloncesto, manos a manos, en los que hay interferencias de espacios. Utilización del cuerpo, no hablo de bloqueos, pero seguramente os habréis encontrado algún niño que divide, pasa y se queda en mitad de la zona. Y de repente su compañero empieza a utilizar esa estela de la que os he hablado y de repente se queda ahí y utiliza su cuerpo para estorbar al defensor. En algunas ocasiones ocurre. Pues bueno, esas situaciones, incluso la del juego de 1-por-1 desde poste bajo, a lo mejor viene fomentado o no por situaciones o evolución del juego de spacing que estáis trabajando vosotros y hay un corte del lado contrario. Pues bueno, si es coherente y está bien jugado, yo lo dejo jugar. Hay un refuerzo positivo si está bien ejecutado. Pero yo no ocupo el tiempo de manera específica en el entrenamiento con esas situaciones, ni de mano a mano, ni de bloqueos directos, ni de juego del 1-por-1 desde el poste bajo. ¿De acuerdo? Eso quería recalcarlo. Eso no quita que haya situaciones como en la diapositiva anterior, doy un paso atrás, en las que ya en alevines, a diferencia de benjamines, estemos utilizando ya 2 espacios más, que serían los postes bajos. Pero con la misma regla que tengo con las esquinas, que son situaciones más bien de pasadores, situaciones en las que los jugadores reciben y están pendientes más de pasar a un compañero sobre un corte que más bien jugarse 1-por-1. Si pueden jugarse 1-por-1, fantástico. Si no, pasar y moverme a otra posición. 2 posiciones más en alevines, a diferencia de benjamines, ya son 7 espacios y, como pone aquí, pues tenemos postes bajos. Y la regla de los 3 segundos, sobre todo en situaciones de aleros y en la posición más amplia de base y más bien 2 semibases. Eso en cuanto a la gestión del espacio. Os lo he dicho, si hay cosas que son baloncesto y que nosotros no hemos entrenado, pero son capaces de, tácticamente en lo que nos ocupa, si son capaces de hacerlas, que las hagan. Yo no lo castigo. Vale, en cuanto a la gestión del espacio, en alevines, más importante que trabajar manos a manos, bloqueos directos, interferencias de espacios con los críos, si son capaces, en un estadio final de alevines, de empezar a identificar, en vez de esa posición de base, 2 posiciones de semibase, nos facilita muchísimo más el juego sin balón. Porque cuando recibimos en uno de los 2 aleros, ya no tenemos un corte desde el lado contrario, sino que tenemos 2.
¿vale? Entonces yo creo que eso a ellos les da muchísimas más posibilidades de poder jugar sin balón, muchísimas posibilidades de gestionar el espacio. Eso, repito, si son capaces de empezar a gestionar bien todas las reglas que tenemos anteriormente. Ya habéis visto que os he dicho que esto es como una célula. Ese espacio grande que tenemos, que es fundamental, el espacio frontal, para jugar el 1 por 1 y jugar puertas atrás, ser capaces de ya no meter un jugador, sino meter dos, porque nos da muchísimas más posibilidades. Pensando más también en categoría preinfantil e infantil, pero si son capaces de hacerlo, ¿por qué no hacerlo en alevines? Vale, voy al penúltimo punto, que quizás es el más extenso porque tiene un montón de vídeos. El diseño de tareas. ¿Qué hago yo a la hora de diseñar tareas, a la hora de ponerme a entrenar de manera más específica el spacing, el movimiento y la gestión del espacio? El primero, y esto yo creo que todos lo tenemos que llevar a fuego, ir a la esencia, ¿qué queremos? Ir a la esencia a la hora de diseñar la tarea y también ir a la esencia a la hora de las correcciones. Lo pongo en el último punto. Tiene que haber tareas de pase. El pase va muy ligado, como habéis visto en los fundamentos individuales, que van muy ligados al spacing. Os he hablado del pie de pivote, hemos hablado del juego sin balón, pero evidentemente el fundamento del juego que aquí es primordial es el pase. Y es el fundamento del juego que primero tenemos que practicar con ellos, a lo mejor de manera analítica, y por qué quizá hacerlo tan tedioso si podemos meterle en las tareas de pase incertidumbre y además espacio. Pues bueno, metámoslo. Aunque en una primera fase sean las correcciones, el cómo pasar, qué tengo que pasar, cómo utilizar las manos, cómo agarrar el balón, pero que ellos siempre en las tareas que nosotros diseñemos se acostumbren, sobre todo en tareas repetitivas, que al final es un gesto técnico que tienen que repetir y que por lo tanto con la práctica van a mejorar, pero que además haya algo más, que haya un cambio de rol, ataque-defensa, o que después de un ya o de, como os decía antes, entre el quinto y el octavo pase, ocurra algo y se convierta esa fila de pases en un 2x2 o en un contraataque. Siempre tiene que haber algo más. Pues bueno, utilicemos ese fundamento del juego, esas tareas que son específicas de pase, reconvertirlas también y darles una vida mucho más larga para entrenar también el spacing. Tiene que haber también incertidumbre y tiene que haber cambio de rol, lo acabo de decir. Y tiene que haber esfuerzos consecutivos. Prácticamente todos los gráficos que os he puesto, dividir, doblar y correr, pasar y moverme, son esfuerzos consecutivos. Tenemos que acostumbrar en las tareas a los jugadores a que estén trabajando lo que estén trabajando, a que sean capaces de concatenar esfuerzos. Esto también, el 1, 2, 3, el cuarto punto, marcar áreas de recepción, ya muy ligado al spacing, y poner reglas de circulación de balón. Evidentemente, el bote, siempre lo hacemos todos, poner límite de bote porque le queremos dar importancia al pase y al movimiento sin balón. Pero además, podemos encauzar las reglas del juego de la tarea para conseguir un movimiento y circulación de balón diferente en función de las reglas del juego que pongamos, ¿de acuerdo? Eso lo veréis luego en tareas muy simples. También poner o no pasadores estáticos y móviles. Soy partidario de ello, que nos puedan servir para gestionar el espacio, para que poco a poco vaya habiendo más elementos. Y digo más elementos y voy a 2 puntos después. No es necesario que haya 5 jugadores. Tenemos que optimizar el tiempo en el que ellos y las repeticiones en las que ellos se ven involucrados. No es necesario en mini más de 3 jugadores. Una excepción de un juego que os he puesto que utilizo 4, pero todo lo demás 2x2, 3x3. Y por último, el spacing puede ser un objetivo principal o secundario. En lo que nos atañe ahora o en una sesión en la que nosotros queramos meter spacing, pues ahí es donde vamos a recalcar, la tarea está encauzada hacia eso, las reglas están encauzadas hacia eso y evidentemente las correcciones están encauzadas hacia eso, hacia el spacing. Pero puede ser un objetivo secundario. A lo mejor tenemos una tarea de pase y le podemos meter algo de spacing, como os he dicho. Y
ahora tenemos que hacer menos hincapié en la ejecución técnica y más en la toma de decisiones en la lectura. Tenemos que premiar al que se le ocurre incluso algo. Yo no sé si os ocurre a vosotros, pero benditos los jugadores estos puñeteros que tenemos, que son capaces de darle vueltas a las reglas que nosotros les planteamos y nosotros en un papel en la mesa 2 horas antes del entrenamiento hemos discurrido eso y luego los niños en pista son capaces de buscar muchas más soluciones. Ahí tenemos que premiar a los jugadores que son creativos. Mientras cumplan las reglas que nosotros les acabamos de plantear, si son capaces de encontrar soluciones que nosotros, mayores, y quizá con la mente más estructurada que ellos, pues hay que dejarles jugar y premiar eso. Vale, empiezo. Bueno, no sé si tenéis alguna duda o cuestión que plantear hasta los contenidos que acabo de presentar. Bueno, pero, perdón, que no, no habíamos comentado antes, que por supuesto que tienen un chat. Hay un chat en la aplicación para que podamos comunicarnos contigo. Aparte pueden levantar la mano y ya les daríamos paso para... Estamos todos con el micro silenciado por si tienen que preguntar y si no, nos guardamos las charlas, las preguntas para Vale. al final tirotearte, ¿sabes? Venga. Pero bueno, no, desde luego mejor así, es mi opinión, mejor así porque estás siendo más fluido y no te interrumpimos y no pierdes el hilo. Venga. Pero bueno, si hay alguna pregunta, vuelvo a repetir, pues para todos tenéis un chat para que podamos hacerla o tenéis un levantar la mano para que os demos paso. Perdona, Miguel. Vale, venga, pues continúo. Venga, empiezo con tareas o juegos. Para mí, muy clásicos, los que considero que la verdad es que tienen muchísimo éxito. Ya más orientados hacia categorías alevines, ¿vale? Benjamines, quizá va más desarrollado con una idea previa de la gestión del movimiento y del espacio, menos atado, más libre, más caótico. Y si somos capaces de plantear eso, luego ese trabajo con las tareas que os presento ahora es un siguiente paso que creo que sirve para construir. En Benjamín nos hacemos un poco como el basamento, un poco los pilares y fundamentos de nuestro juego, esos hábitos de los que os he hablado y luego hay tareas como estas que os presento que son muy... que la verdad es que los niños las pillan bastante bien, son competitivas, están jugando y tienen una aplicación muy directa en cuanto al juego. Primera tarea. El objetivo, ¿cuál es? Pues el juego sin balón, las recepciones, sobre todo las puertas atrás. Ya habéis visto que he marcado 3 y 3, 6 posiciones, las exteriores, pero podéis marcar solo 2. Las 2 tradicionales de alero de 45 grados. O podéis meterles también las de aleros y las de esquinas. Y en función de la gestión del espacio que vosotros tengáis, les podéis poner ese semibase, esos 2 semibases o una posición central de base. Hay un pasador, que sería el jugador número 2, el jugador número 1 acaba de pasar al jugador número 2 y a partir de ahí empiezan a jugar. ¿Cuál es el objetivo? Hacerles ir a la esencia, como os he dicho, hacerle ver al jugador número 1, atacante, que sin moverse va a ser incapaz o casi incapaz de meter canasta. ¿Por qué? Porque no puede votar. Tiene prohibido votar. ¿Cómo va a generar esa ventaja? Pisando cualquiera de las 6 pastillas, tiene la posibilidad de pisar 2 pastillas. La pastilla que pisa el pasador está obligado el defensor a pisarla. Por lo tanto, ya hemos creado una ventaja. Y además, estamos empezando a meter un gesto técnico. Porque cuando queremos fomentar la puerta atrás, siempre les decimos a los jugadores, flexiónate, echa un pie hacia afuera para propiciar que el jugador que defiende la línea de pase pique. Pues bueno, vais a ver que simplemente metiendo un pie estáis fomentando ese trabajo también, no solo táctico, pero también de técnica individual. Vuelvo a ver si puedo salir. Voy al vídeo para compartirlo.
Vale, ya ha pasado el jugador blanco, ya ha pasado al entrenador, que en esta ocasión está en una posición central, porque estamos utilizando también las posiciones del semibase. Ahí abajo a la derecha veis una pastilla número 2. Por cierto, material fantástico, que utilizo muchísimo para el spacing, ¿vale? Son unas pastillas que en realidad son para chubol, que van marcadas las puntuaciones y las podéis ir poniendo para jugar con los niños a competiciones de tiro, pero que yo utilizo porque no resbalan y son, a lo mejor alguno de vosotros las utilizáis. Las venden en Decathlon, pero hay en muchísimas empresas deportivas de material deportivo hay cosas de silicona muy parecidas a esta que nos sirven para marcar espacios. Y si no hay, no sé si lo tengo por ahí también, la tiza. La tiza es fantástica para los patios de los colegios, que también utilizo. Vale. Ahí he puesto un cambio de rol, he utilizado el jugador atacante, solo ha utilizado una pastilla y ha sacado una ventaja. Ahora el jugador rojo pasa a atacar y no ha necesitado ni pisar pastillas. Yo les doy la opción de utilizarla o no, pero él no la utiliza, porque considera que no la va a necesitar. Y un 1 contra 1 en la otra canasta. Esto lo hago con benjamines, ¿eh? Lo estoy haciendo ahora con preinfantiles para que vieseis el juego, pero esto con benjamines ya se puede hacer. Vale. Voy a poner el otro vídeo. Le doy que lo tengo. A ver. Es que me hace salir de la aplicación, ya disculparéis que os estoy mareando. Estás más que perdonado. Vale, ya está. Es el mismo jugador, no es casual, ¿vale? Es el más listo. Y vais a ver otro tipo de finta, no entrenada con este niño. Este niño es preinfantil, ¿eh? Es el más grande del equipo, pero este niño en realidad tácticamente y en cuanto a horas de trabajo parece, no por físico, pero parece Benjamín. Y fijaros lo que hace. Ha hecho una puerta atrás y ha considerado que no ha conseguido la suficiente ventaja. Y ahora la consigue. Para que veáis que con juegos y tareas muy sencillas los jugadores son capaces de empezar a utilizar el juego sin balón, ¿vale? Lo voy a poner otra vez si queréis. Pero lo dicho, la regla es tengo que pisar piso la pastilla y el defensor tiene que pisar la misma pastilla que yo piso. ¿Vale? Venga, vuelvo a la presentación. Y voy con la siguiente tarea. Que sería... Vale. Esto sería en 3×3. Ya no es juego sin balón para recibir, que sería lo que es puertas atrás, como acabáis de ver en el ejercicio anterior, sino que sería una tarea, un juego de 3×3 en el que en el objetivo que yo me marco es pasar y moverme al lado contrario al balón, en la primera gráfica. Y luego hay un corte del lado contrario al balón. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos 3 conos en la banda de la izquierda, 3 conos en la banda de la derecha y les doy una regla al ataque. Son 3 jugadores y necesitan dar 4 pases antes de poder meter canasta. Cada vez que reciben tienen un bote. Y después de pasar, tienen que rodear en la primera gráfica, en el primer ejercicio, tienen que rodear el cono contrario al sentido al que han pasado. Es decir, si paso yo, jugador número 2, al jugador número 1, acabo de pasar al 1, tengo que ir a rodear un cono del lado contrario, de la banda contraria. Al pasar por ese cono, mando a mi defensor por detrás mío. Es decir, el cono que yo rodeo, después de haber pasado a mi compañero, el cono que yo rodeo de los 3 que puedo elegir,
y así se dan diferentes tipos de situaciones de corte, es el cono que tiene que rodear después mi defensor, con lo que ya estamos originando y creando una ventaja. Paso, me muevo, al lado contrario al de mi compañero, ya estamos creando ese hábito de pasar y ayudar a mi compañero para que él pueda seguir jugando su 1 por 1. En este caso, él no va a poder porque tenemos que conseguir esos 4 pases, pero además ahora cuando vuelvo otra vez a participar en el juego tengo una ventaja creada cortando desde el lado contrario. Esto también lo hago con alevines. Con benjamines, quizá de segundo año, también en alguna ocasión también lo he hecho. Y luego habría otra variante que sería un poco relacionada con el tema de lo que os he dicho de por qué no cortar al mismo lado del balón. ¿Vale? En la primera opción estamos cortando al lado contrario y en esta ocasión al revés. Estoy cortando el mismo lado del balón. Y como consecuencia de eso, estoy generando también el alejar a una posible ayuda del defensor número 2, el defensor que me está defendiendo, y generar una ventaja en el 1 por 1 de mi compañero, del jugador número 1 que acaba de recibir. ¿Vale? Voy a poner el vídeo. Les doy una regla que yo os he dicho, límite de botes, un bote al recibir, y además necesitan dar 4 pases. Yo creo que estos yo creo que no dan 4 pases, dan más. Pero bueno, ellos consideran que necesitan crear una ventaja mayor, ellos siguen jugando con las reglas del juego. Voy a poner compartir pantalla. Vale, ¿lo veis? En esta ocasión paso y me alejo. ¿Vale? Lo pongo otra vez. Paso y me alejo del balón. Entonces es el primer día que lo hacen conmigo y están dudando, no saben después, no tienen automatizado el movimiento, no saben qué hacer después de pasar, a veces pasan y en vez de ir al lado contrario se van al mismo lado de donde han pasado, pero bueno, así veis las dos opciones de juego que hay. Y lo suelo enlazar siempre estas situaciones con una carrera. Hago una tarea en la que está arreglado y luego tengo una carrera hacia pista contraria. A veces hago estático, carrera, pero ahora con las mascarillas los pobres, yo creo que a vosotros os pasa también, estas cargas las tenemos que ir reduciendo para que haya más parones de descanso. Quito el vídeo. Pues bueno, aquí veríais otra situación, como os acabo de poner, de juego sin balón, de cortes desde el lado contrario o ayudar a mi compañero y crear un corte hacia el mismo lado de balón para que él pueda atacar sobre la estela que yo le dejo. Voy al siguiente ejercicio. Vale. Este sería de salida de presión. Con alevines en los que, evidentemente, y está bien hecho, os presionen toda pista, muchas veces les empezamos a dar reglas de, pues hay que tirar la diagonal, hay que, después de meter el balón en pista, a lo mejor pasar al pasador para dar un pase atrás y liberar esa presión defensiva y volver a atacar ya sobre el bote. Pues bueno, me lié la manta a la cabeza y generé pues, una tarea bastante sencilla para ellos, con reglas, pero esto es específico para la salida de una presión. ¿Qué regla les pongo? Son 2 jugadores, son 4, 2 atacantes, 2 defensores, y dividimos la primera parte de la pista en 4. Otra cosa, vais a ver líneas, las líneas que son paralelas a la línea de fondo y mitad de campo, que en función del interés que yo tenga, las pongo a la altura de la línea de tiro libre o a la altura de la línea de 3. ¿Vale? Simplemente eso, no es una rata, sino que está un poco premeditado, pensado. Bien, el objetivo de aquí es que ellos sean capaces de empezar a interiorizar una salida de presión. Pues bien, el gráfico es un poco diferente al vídeo, porque en el vídeo tenemos sacador desde línea de fondo, pero la opción perfecta, por así decirlo, sería esta que veis en el gráfico. Cada vez que ellos reciben tienen un bote. Estamos dando prioridad al juego sin balón. El objetivo que tienen los jugadores de ataque es hacer llegar primero el balón
con bote, pero solo tienen un bote, o con pase, tienen que jugar sin balón para dar ese pase y generar movimiento. Tienen que hacer llegar el balón a los 2 cuadrantes superiores, ¿vale? Los que están encima de la línea de tiro libre. Ellos están en los 2 primeros cuadrantes y tienen que pasar a los 2 cuadrantes siguientes, antes de mitad de campo. Una vez que ellos han conseguido meter el balón en cuadrantes siguientes, tienen que hacer volver llegar el balón a uno de los 2 cuadrantes que están por debajo de la línea de tiro libre. Y a partir de ahí tienen bote. Pues esto es el primer día que ellos estaban trabajando con ello, pero la verdad es que salió. Vais a ver que aquí la disposición de las, no sé si lo veis, que son unos circulitos naranjas y amarillos en la pista, y hemos dividido la pista en 4. En función de la prioridad que tengamos, pues para ponérselo más fácil, he puesto el área primera mucho más grande. Si quiero ponerlo más complicado, la delimitación de las 2 primeras áreas más próximas a la línea de fondo de saque, esa línea que está a la altura de la línea de 3, la voy a llevar a la altura de la línea de tiro libre. De momento, para ponérselo más fácil, la he puesto así. Están atacando blancos y han conseguido, aquí es un poco diferente a la gráfica, tras un pase del pasador en línea de fondo, que hemos puesto un entrenador, y han conseguido su primer objetivo, que es hacer llegar el balón al primer cuadrante. Solo tienen un bote y ahora han hecho llegar el balón a uno de los cuadrantes siguientes. Y ahora tienen como objetivo hacer llegar el balón otra vez a uno de los cuadrantes para liberar la presión, a uno de los cuadrantes de los 2 primeros, para poder progresar ya con el bote y jugar un 2x2 en la otra pista. Bueno, en realidad aquí el jugador ha dado 2 botes y habría incumplido la norma, pero bueno, el resto sale bastante bien. Vale. Vuelvo a la presentación. Esto para que veáis que también hay tareas que pueden servir para gestionar el espacio para situaciones puntuales del juego, de opciones ya más específicas, como puede ser el poder salir de una presión, pues habituar a los jugadores a salir de presiones. Vamos con la siguiente tarea. Vale. Esta sería más simple y a lo mejor alguno de vosotros ya la ha hecho, en la que primo fundamentalmente el juego sin balón. Desarrollan toda la tarea a lo largo de todo el campo, pero los conceptos de juego sin balón son para jugar puertas atrás, cambios de ritmo sin balón, cambios de dirección, para que ellos puedan liberar una línea de pase y sean capaces de poder recibir. ¿Qué objetivo tienen aquí los jugadores? 1 y 2, hacer llegar el balón al campo de ataque, sacan de fondo, les están presionando en toda la pista y... Perdón, no se ve la No, pantalla. perdón. No he compartido, disculpad. Nada, tranquilo. Ahora. Ahora sí. Vale. Jugador 1 saca de fondo, jugador 2 desde el lado contrario, el mismo cuadrante. En eso no me meto, aunque podéis reglarlo. Los dos tienen que estar siempre en cuadrantes diferentes, podría ser una regla. Pero la regla fundamental es la siguiente, cada vez que reciben solo tienen un bote. Tienen que hacer llegar el pase, el balón, a los 2 pasadores, esas 2 letras C de entrenador, de coach, y les tienen que pasar, les pueden pasar fuera del cuadrante o esas reglas las podéis cambiar. Solo tengo un bote
y puedo jugar en cuadrante diferente a mi compañero. Puedo jugar en cuadrante diferente a mi compañero. Tengo que pasar al pasador dentro del mismo cuadrante o tengo que recibir del pasador dentro del mismo cuadrante. Hay todas esas reglas, con todas esas reglas podéis jugar. El objetivo fundamental, la regla general es recibo, solo tengo un bote y tenemos que hacer llegar el balón a los dos pasadores. Una vez que recibimos del segundo pasador, ya podemos jugar el 2 contra 2 en la canasta contraria. Vale, aquí están sacando de fondo. Solo tienen un bote. Y aquí habíamos puesto de regla que tenían que pasar al pasador desde el mismo cuadrante. Ellos se pueden pasar desde cuadrantes diferentes. Estáis viendo que acaban de pasarse de campo defensivo a campo ofensivo. Ahora me van a pasar a mí. Hay un corte y también hay una puerta atrás. En función de las reglas que pongáis, serán capaces de crear diferentes situaciones de juego sin balón. Voy a meter el otro vídeo. A ver si enlaza. Aunque no veáis ahora la presentación, me la voy a poner yo para enlazarlo con el otro vídeo, porque tengo varios y todos con una serie de números rarísimos y si no... Vale, ya lo tengo cazado y me voy al vídeo. No compartes el vídeo. Voy, perdón. Los nervios del directo, no te preocupes. Vale. ¿Vale? Como ejemplo para que lo veáis cómo son capaces. Les está costando muchísimo, son niños que han crecido mucho durante los últimos meses, les cuesta muchísimo desplazarse. Pero bueno, el concepto es ese, del juego sin balón y aquí, por ejemplo, tirar una puerta atrás. Vale. Vuelvo a la presentación. Vale, y ahora voy a enlazar ya para tenerlo preparado el vídeo y os enseño primero la presentación. Voy a meterme ahora con trabajo de 3×3 y en función de los objetivos que les vayamos a plantear, de circulación de balón, para que ellos... a ver, no consigo enlazarlo. Voy a ir a la carpeta. Os pongo de momento la presentación. Vale. Comparto. Vale, ahora la veis. En este ejercicio, en media pista, jolín. Vale, en este ejercicio lo que quiero es darle importancia al juego sin balón, pero además al movimiento, pero además también a la gestión del espacio. En los 4 espacios que tienen predeterminados, y podríamos meter más espacios, les doy las reglas siguientes. El objetivo es circulación de balón, la ocupación de espacio. ¿Dónde ponemos la línea horizontal? Como os he dicho antes, pues dependiendo de las prioridades que marquéis, o bien en lo que es la intersección del frontal de la línea de 3 y paralela, evidentemente, a la línea de fondo y la línea de mitad de campo, o podéis ponerla en prolongación del tiro libre, dependiendo de los objetivos que queráis. Solo tienen un bote al recibir, el balón tiene que llegar, por ejemplo, a 3 áreas antes de poder meter canasta. El balón tiene que llegar a 4 áreas
antes de poder meter canasta. Tiene que pasar el balón, porque esta es la regla que teníamos, tiene que pasar el balón en la posición de alero o de más bien casi en mitad de campo en las dos primeras situaciones del jugador número 1 y número 2. A partir de ahí, el balón está en esa situación, se origina o empieza el juego la tarea y a partir de ahí el balón tiene que llegar a una posición interior. Y vais a ver que reciben no en el poste, sino que reciben ahí. Pues bueno, estamos cumpliendo ya con un preestadio, un estadio de situación para coger una posición interior, pero de momento ellos reciben ahí. Luego, tras el trabajo que habéis hecho previo de pies de pivote, pues bueno, son capaces de girar y orientar. Pero después de estas situaciones primarias de este juego puede evolucionar. ¿Qué puede ocurrir? Que les metéis la regla de el balón tiene que llegar por debajo de la línea de tiro libre, si queremos meter esa línea horizontal más abajo, y el balón tiene que volver a posiciones superiores a cualquiera de los dos cuadrantes por encima del tiro libre o en este caso por encima del triple. Y a partir de ahí ya tenéis bote y podéis atacar. Pero podéis meter incluso una inversión de balón. El balón empieza en una posición de alero, tiene que llegar a posición por debajo de tiro libre del lado contrario de pista y otra vez tiene que volver al mismo cuadrante. Y estáis metiendo reglas para que pueda circular el balón. Voy a ver si está enlazado y si no lo busco en la carpeta. A ver si lo encuentro en la carpeta de vídeos porque me parece que no está enlazado. No, este tampoco es. Me parece que este no quedó enlazado. Bueno, Pues tampoco no. nos pongamos nerviosos, ¿eh, Miguel? Quiero decir, si no lo encuentras, no lo Que encuentras. no sé por qué no lo he enlazado. Venga. Aunque con la gráfica yo creo que se entiende bastante. Sí, por eso te decía que... Vale. Vale, vuelvo a la presentación y voy con el siguiente ejercicio. Vale. Y este sería de dividir y doblar. No habíamos metido nada de dividir y doblar y aquí les pongo unas reglas bastante sencillas. He hecho en Playbook también la línea de 3, como me ha podido salir un poco torcida, pero bueno, la idea era que vieseis que la referencia de la línea de 3 evidentemente es diferente a la referencia de la línea de 3 de mayores. Aunque yo prácticamente como... durante los últimos años he tenido la fortuna de poder entrenar en pabellón. Normalmente utilizamos canastas que se bajan y el campo es de mayores y están trazadas las dos líneas de 3 y como referencia os aconsejo que utilicéis mejor la línea de 3 de mayores. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Hay un jugador más, es uno de los pocos ejercicios o tareas de spacing en los que utilizo 4 jugadores como atacantes. Sí que hay 3 defensores, pero estoy originando una superioridad, una ventaja para el ataque. Reglas que les pongo aquí a los jugadores. Solo puedo recibir, en una primera fase, solo puedo recibir fuera de la línea de 3. Si recibo fuera de la línea de 3, puedo tirar, puedo botar o puedo pasar. Si voto, ya no puedo tirar de 3. Pero si voto, aunque no pueda tirar de 3, puedo dividir y puedo meter canasta dentro de la zona, que estáis creando una división. En cualquier momento puedo pasar, haya votado o no. ¿Qué estáis creando aquí? Pues evidentemente ya tienen una ventaja creada, pero tienen que buscar al jugador que esté con la mayor ventaja posible. Pues en este caso, si uno toma la decisión de dividir porque está defendido por defensor número 1, ha votado, ya no puede tirar, pero puede pasar. ¿Qué pasa? Que el jugador número 3 puede acudir a la ayuda. ¿Quién está liberado? Su compañero número 4, que no puede moverse,
a lo largo de lo que es dentro de la línea de 3, sí que se podrían mover fuera de la línea de 3, pero una vez que ha recibido, puede tomar la decisión de tirar. ¿Qué regla les pongo yo en una fase posterior? Es, si recibo fuera de la línea de 3 y el defensor me toca, ya no puedo tirar de 3. O sea, les digo, el que tira tiene que tirar solísimo o solisísimo, que les digo yo, y lo entienden bastante bien. Si me tocan, ya no puedo tirar de 3, pero podría seguir jugando mi 1 por 1. Y en una fase siguiente, que es muy chula esta, que es la siguiente gráfica, es, puedo recibir tanto fuera de la línea de 3 como dentro de la zona. Y estáis jugando sobre acompañamientos a penetraciones. Estáis jugando un juego de dividir y doblar sin crear a lo mejor ninguna tarea específica y analítica de 2x0. Y os aseguro que con estas reglas sale, porque lo he probado, sin hacer nada analítico. Esa situación que estáis viendo de penetración en el segundo gráfico, que penetra el número 1 porque ve que no tiene tiro porque está defendido, pero decide votar penetrar, y el número 4 es capaz de acompañar. Esta sí que la tengo enlazada, salgo fuera de la presentación y me voy al vídeo. Lo voy a compartir. Este sí. Vale. Es jugando también sobre extra pass. Vale. Este juego que hago yo lo meto en 3 ataques consecutivos. ¿Vale? Hago los 4 atacantes, atacan una vez en esta pista y a continuación sobre las mismas reglas, que podríais tener un contraataque, una situación menos estática, pero que sería una situación de contraataque para dividir y doblar. Y ahí se ha cortado, pero seguirían jugando, ¿vale? Para que lo vieses. Esta situación sería más de ataque estático, pero con las mismas reglas, ellos son capaces de jugar extra pass, dividir y doblar. Y aquí esta situación ya no sería tan estática, sino sería prácticamente una transición en la que seguirían jugando un dividir y doblar. ¿Vale? Vuelvo a la presentación y lo dicho, porque esta no estaba grabada, pero esa opción también es bastante interesante. También la hice con ellos, pero no la grabé. La de... Os meto la presentación. La de la segunda gráfica que os indicaba, en la que ya no solo les dejamos recibir dentro de fuera de la línea de 3, sino también dentro de la zona. Bueno, como conclusiones, muchos puntos, pero estos son los que considero importantes o más rápidamente me han venido a la cabeza y considero que son importantes. En cuanto al diseño de tareas, ¿Sí? Miguel, perdona, no, yo porque sé tengo trampa, pero no estamos viendo las conclusiones, estamos viendo solo a ti. Digo, porque tengo trampa porque sé lo que viene. Vale, ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. Conclusiones. Proponer reglas para que los chicos y chicas gestionen sus espacios y su movimiento, con o sin balón. No nos quedemos en pasar y cortar. De todo el desarrollo que os he visto, que viene un poco como consecuencia de problemas que pueden tener a futuro, intentemos no quedarnos solo con reglas de juego en el spacing, en pasar y cortar, que está muy bien, pero que nos hagamos preguntas como entrenadores si con el pasar y cortar sirve. Y yo creo o considero que no sirve, que no, tenemos que darles un bagaje mayor a los niños, si podemos darles un bagaje mayor, que no se quede solo en el pasar y cortar. Y no solo en el pasar y cortar, sino dónde voy después de cortar, que también es importante. Como consecuencia haremos más rico el spacing en minibásquet. Y haremos jugadores además muchísimo más inteligentes, más creativos. Las reglas del juego hay que entrenarlas. Las tienen que entender, el para qué y el porqué de las cosas es muy importante. En algunas otras charlas he hablado de él, pero es que es muy importante que ellos entiendan el sentido del juego, el porqué y el para qué de las reglas, qué reglas tenéis y para qué las
las ponéis y ellos van a ver la utilidad de ellas, pero eso hay que entrenarlo. No solo es pasar y cortar. Y el pasar y cortar no solo se entrena en el 5x5, es más, como os he puesto, con 3x3, 2x2 y en algunas situaciones de superioridad, como os he puesto en algún ejemplo, como en el caso de dividir y doblar, es más que suficiente. Tenemos que optimizar la sesión, tenemos que optimizar la tarea y que ellos se vean en el mayor número de situaciones posibles y en el mayor número de repeticiones posibles. Que haya situaciones reales de juego en el entrenamiento que sean encauzadas a lo que vosotros pretendéis, a su objetivo, con esa diapositiva que os marcaba de diseño de las tareas. Que tiene que haber un objetivo principal, que es facilitar las condiciones más favorables para el 1x1. Y esto considero que es lo que nos lleva a la gestión del espacio y del movimiento. Que al final ellos, cada vez que reciban, tengan las mejores condiciones para poder jugar un 1x1, con o sin balón, con las reglas que nosotros les demos, pero desde el 1x1 es donde viene todo, con y sin balón, porque muchas veces decimos 1x1 y nos quedamos solo en el 1x1 en el 1x1 con balón, pero el 1x1 sin balón, ese ejercicio que habéis visto, por ejemplo, de juego de puertas atrás, es también muy importante. A la vez, tiene que haber, como os he puesto antes, después de esos dos pilares fundamentales, que es el movimiento y el espacio, tiene que haber un trabajo de técnica individual. Sin técnica individual es imposible que los niños sean capaces de tener esas condiciones para tomar buenas decisiones. Tiene que haber un buen trabajo de bote, tiene que haber un buen trabajo de pase, tiene que haber un buen trabajo de pies de pivote y tiene que haber un buen trabajo de recepciones sin balón. Todo se retroalimenta. Cuanto mejor bagaje técnico tienen los jugadores y jugadoras, luego a la hora de tomar decisiones el árbol se abre muchísimo más. Y la toma de decisiones. Son ellos los que tienen que tomarla. Nosotros que tenemos que crear el ambiente y las condiciones en la tarea o en el partido para que ellos tomen las decisiones. Pero ellos al final, levantando la vista, como os decía antes, a partir de ahí son los que tienen que tomarlas. Pues a modo de conclusión, sin errores, con el error, bendito error, no vamos a ser capaces de corregir. Siempre hay algo que corregir. Si os encontráis en algún momento en el que no hay algo que corregir, algo falla. O bien que ellos juegan de manera perfecta, que no es el caso, o bien que no somos nosotros capaces de encontrar los errores que ellos están cometiendo y no somos capaces de ver más allá. Agradeceros vuestra atención, ahí tenéis mi contacto y ahora abierto al debate y preguntas. Lo primero de todo, has visto, solo te he interrumpido yo. Lo he dicho al inicio, cuando tú hablas hay que escucharte atentamente porque es una gozada. En algún momento, perdón, en algún momento me surgían dudas. Estoy dando tiempo por si alguien tiene alguna pregunta y demás, pero en algún momento me surgían dudas y luego ya con la siguiente frase la solucionabas. Pero una idea que me ha surgido es que estás hablando de espacios, ¿de acuerdo? Y me pregunto si las líneas del campo, las de banda, las de fondo, no solo delimitan, que sí, sino también son aprovechables, sobre todo estas líneas de fondo por cambiar de posiciones o por, vamos a llamarlo cortes, porque bueno, al final los gráficos serán siempre... Parto de la idea de que ya sé que has dicho que en tu idea las de abajo, las esquinas, por así decirlo, serían solo de pasadores y el otro sería para cortar, pero ¿experimentas con ellas los cortes desde ahí? Pregunto, no tengo ni idea. ¿O estás tan centrado en eso que no te da tiempo a desarrollar? Por ejemplo, utilización de las líneas de fondo, os he puesto, sigo compartiendo, sí. Sí. Vale. ¿Veis esta situación? Sí. Vale, esta situación es más, bueno, es que es la bomba. Esta desde un saca de fondo. Es igual y es divertidísimo. El jugador número 1, en vez de ser el poste bajo, sería el sacador. Es más, ya no solo estás utilizando la línea de fondo, estás jugando por detrás de la línea de fondo. Por detrás de la línea de fondo. En esta misma situación eres capaz de crear una ventaja, porque muchas veces en situaciones de saque de fondo en mini, pues que a mí también me pasa, metemos a los jugadores en la zona para que salgan y reciban, pero el sacador se queda ahí. Y el sacador muchas veces, ¿dónde lo mandamos? ¿A la misma esquina o a la esquina contraria? Pero nunca le decimos, corre como si no hubiese un mañana
A la posición de semibase. Sí, sí. Generado un 1 por 1. Vale, no, te pregunto por eso, ¿no? Porque, quiero decir, también hay veces que los entrenadores nos centramos en unas ideas y porque nos funcionan, porque es mucho para desarrollar esa idea y hay veces que hay otras que, uf, es mucho más trabajo, la capacidad de aprendizaje, de maduración de las ideas de los peques, con las edades que sí, que los del vídeo tienen una edad, pero estamos refiriéndonos a otras. Es Sí. más lenta o les cuesta captar ideas como para decir, y ahora me tengo que meter en esto si nos está costando entender lo primero. Entonces, Es que por eso te preguntaba. el trabajo que estáis viendo de estos ejercicios con estos niños a lo mejor era la segunda o tercera vez que hacían estas tareas. Pero es que con alevines hacen estas y otras tareas conmigo durante 2 años y juegan mejor que estos que estáis viendo. No es que jueguen mejor, sino que toman mejores Sí, decisiones toman mejores porque decisiones. están muchísimo más bregados en esas situaciones y son capaces de tomar las decisiones muchísimo más rápido, más que incluso estos. Pero quería que lo vieseis y os decía, son preinfantiles, pero en cuanto a la experiencia que tienen de trabajo con estas situaciones, pues es la segunda o tercera vez que las hacen. Pues muy bien, yo no sé si hay alguna pregunta más, alguien que escriba en el chat, alguien que... Esto, mira, aquí hay una pregunta de Carla que dice que hay muchos entrenadores que trabajan sobre la idea de no dos penetraciones seguidas. Esto ya lo hemos oído y visto muchas veces. Y Sí. pregunta, ¿es contrario a lo que propones? ¿Crees en ello? ¿Crees que es más útil para la formación del jugador? Si son capaces de dar 2 o 3 penetraciones seguidas, yo no lo permito, vamos. Yo no. Sí que es cierto que se habla mucho en baloncesto profesional, en senior, de no 2 penetraciones seguidas, pero sí que es cierto de que eso lo podéis encauzar en función de las reglas que vosotros tengáis. En el ejercicio que habéis visto de 4 contra 3, de reglas de penetración, a ver dónde lo tengo, de 4 contra 3. ¿Vale? Sí. Aquí les podéis poner la siguiente regla. Si pisas una vez pintura, es decir, en la gráfica 1, si pisas una vez pintura, como nosotros tenemos la regla como equipo de no 2 penetraciones seguidas, le puedes poner la regla de después de pisar pintura, el 4 o tira o pasa a 3. Eso como regla si quieres meterla en un equipo de formación. Considero que en un equipo de mini no debería, considero yo, no debería haber esta regla, porque al final estás constriñendo y poniendo demasiadas reglas a niños que no son capaces de tomar con tantas reglas tantas decisiones. Yo creo que hay que simplificar. Yo creo que, esto no sé si estarás de acuerdo. Yo creo que los niños tienen que tomar decisiones y que nosotros les guiaremos y les explicaremos por qué las decisiones pueden estar bien o no tomadas. Pero al final el niño tiene el balón o no tiene el balón y decide moverse o jugar el 1 contra 1 y a lo mejor va a la guerra y no... Esto precisamente porque no ha levantado la vista y no ha visto que hay un compañero solo. Tiene que tomar esa decisión, darse cuenta de que a lo mejor se ha equivocado y hay que guiarle para que tome mejores decisiones, para que aprenda de esa experiencia. Luego, bueno, a lo mejor resulta que el niño hace un chandrío y la acaba metiendo, ¿no? Porque tiene esta capacidad, pero creo que tiene que aprender y que limitar demasiado ya les limitamos. Creo que, vamos a partir de la idea, creo que el baloncesto en sí para un niño es demasiado restrictivo. No puedes tener más de 5 segundos el balón en las manos, no puedes estar más de 3 segundos en una zona, no puedes, tienes que cruzar en más de 8 segundos, no puedes volver hacia atrás, no puedes dar más de 2 pasos, vamos a ponerlo fácil, no entro en paso cero, no puedes dar más de 2 pasos. ¡Joder, todo es no! Todo es no. Si agarras el balón, no, después de botar no puedes volver a botar. Todo es no. Es un montón de normas restrictivas. Si les Yo lo metes entiendo así. más, Entonces, claro, al peque dice, oh, toma decisiones, luego ya veremos si lo has hecho bien o no, pero toma decisiones, porque las propias normas, y lo hablabas al final, ¿no? Con jugar con las reglas del juego, ya limita mucho. y, por ejemplo, en esta situación en la que uno divide y pasa a 4,
Imaginaros que aquí faltan jugadores, pero toda esa línea de fondo está liberada. Y si os dice el niño cuando penetra, ¿y por qué no puedo dividir? Si tengo el camino libre a canasta, no sé. Ujú. Categorías o reglas, bueno, tú como estudiante de Derecho lo sabes, y como Sí, abogado, sí, toda regla tiene su excepción. ¿Por qué no dos correcto. penetraciones seguidas? ¿Tan categórico? Pues bueno, a lo mejor en profesionales funciona y tiene su sentido, pero en niños pequeños y además con lo voluble y rápido que es el minibásquet, pues a lo mejor puedes dar 3 penetraciones seguidas. No sé, Ujú. es un poco... Es que el minibásquet es baloncesto, pero tiene sus particularidades. Sí, sí. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar. Si no, lo dejaremos aquí. Te haré una última pregunta. Sí, Te voy a dime. hacer Si no hay, te voy a hacer una última pregunta. Y es la siguiente. Nos has dado una charla, hemos conversado sobre el spacing. Me has recordado a mí, yo hablo de mí, pero seguro que aquí ha pasado, ideas que teníamos medio olvidadas, algunas ideas nuevas. A mí es curioso, breve paréntesis, es curioso, lo de los 2 semibases con mayores lo hago y con peques no se me había ocurrido. Fíjate qué tontería, ¿eh? Pero con mayores lo hago y con peques les limito demasiado el esto y me has hecho pensar y voy a tener que darle vueltas yo al tema. Pero vale, en spacing bien y Miguel Jiménez, ¿en qué tiene que seguir mejorando? ¿En qué tiene que seguir aprendiendo? Pues mira, por ejemplo, el tema del spacing, estoy dando una charla y considero que debo seguir mejorando. Ya no tanto por a la hora de ser capaz de poder trasladar todo eso a los niños. Sí que siento que hay situaciones de spacing, no tanto de movimiento, sino de Uh-huh. gestión del espacio. Quizá es un concepto del juego que no es tan fácil de poder trasladar en cuanto a una metodología. Y te digo, por ejemplo, en conceptos del juego, el bote, el pase, el tiro, hay una amplia gama de juegos, ejercicios, tareas, y ese recorrido en el tiempo puede ser muchísimo más amplio en cuanto al número de ejercicios y tareas, pero de spacing considero que es más difícil Uh-huh. desarrollar ejercicios nuevos y tareas y encontrar nuevas que sean verdaderamente y que tengan el objetivo de spacing. O sea, yo creo que es más complicado eso. Al igual que en los 3 fundamentos individuales, que son el bote, el pase y el tiro. Quizá el tiro sea el fundamento del juego en el que más difícil tengamos los entrenadores encontrar juegos, Uh-huh. literal, porque el Sí. tiro es más analítico, es de más detalle y demás, y dices, joder, ahora tengo que meterle tiro a estos críos, pero claro, les tengo que enseñar esto. Pero de una manera divertida tienes el bote, tienes un montón de juegos, del Ah, pase tienes un montón de juegos y del tiro no. Pues en cuanto a táctica, por así decirlo, en minibásquet, em, es más complicado el encontrar juegos con esencia de juego a la hora de enseñar el spacing. No tanto el movimiento, pero sí el espacio, la gestión del espacio, creo, ¿eh? Y eso se me hace a mí duro en cuanto a poder desarrollar tareas y ejercicios en función de las edades en las que entreno. pues imagínate a los demás que ahora nos has abierto un mundo que era casi desconocido porque hacíamos siempre lo mismo y limitábamos mucho el espacio y ahora le vamos a tener que dar vueltas. Y lo que más rabia me da, Miguel, es que algunas de las cosas que dices es ¿y por qué no se me han ocurrido a mí? Que es lo que más rabia me da, para mí es lo guay, si se permite la expresión, es lo chulo de decir, jo, esto que era tan así, yo podía haberlo hecho y me parece una Nos cosa pasa a todos. bárbara lo que has hecho. Nos pasa Bueno, a pues todos. Dices, he tenido delante esto y no soy capaz de... exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Te lo vuelvo a repetir, que compartas con nosotros una tarde, noche de domingo con la cantidad de cosas que hay que hacer y descansar incluso y olvidarse a veces un poquito del baloncesto, pues es muchísimo, muchísimo por agradecer. Dar las gracias a los asociados de AEMBA,
de ACLEP y de AMEBA, que los presidentes están por ahí, que los quiero saludar también, por la participación, por estar, por considerar que Miguel tenía algo interesante que contarnos y estar también un rato un domingo por la tarde-noche. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros. Espero, ahí tenéis mi contacto y para lo que necesitéis, que al final compartir es lo más bonito que tenemos los entrenadores, el poder compartir conocimiento. Muchas gracias por... Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.